Hermanos, buenas en esta hora, transmitiendo esta palabra en este servicio en el cual nosotros pedimos al poder del Espíritu Santo que nos guíe, que nos alcance, que nos ministre, que nos ilumine y que nos determine en nuestras mentes, en nuestro corazón, nuestro espíritu, afirmados en esta palabra. Vamos a hablar acerca de los dos tiempos, en estos tiempos en el cual hemos pasado y estamos pasando una condición de una pandemia mundial. Estamos pasando una situación en la cual se ha determinado cuarentena, se ha habido restricciones en todos los niveles. De una u otra forma, en el futuro vemos muchos cambios mundiales, cambios sociales y cambios obviamente en la iglesia, porque la iglesia no deja de ser involucrada en estos cambios, porque estamos en este tiempo adoleciendo de todas estas restricciones, pero al mismo tiempo podemos discernir a través de la palabra, podemos mirar todos estos conceptos que vienen a traer reglas éticas, protocolos en los cuales empieza a haber aperturas, empieza a haber el control de este sistema en el cual nosotros sabemos que el sistema del mundo es un sistema totalmente diferente al sistema en el cual nosotros estamos afirmando, creciendo por todo este tiempo. Así que vamos a hablar acerca de esos dos reinos, unos reinos, el reino de Dios y el reino de este mundo, ¿no? Yo creo que aclarando este tema nos vamos a dar cuenta de cuán importante es que nosotros tengamos que mirar estas diferencias y ver en qué posición nosotros podemos estar en este tiempo. Así que en todo momento hablamos de que Jesús, viendo tantas condiciones que había pasado con la humanidad, el Señor Yahweh envía a su Hijo y establece en ese proceso de alcanzar, como dice en el libro de Mateo 4:17, establecer el reino de Dios. Un tiempo atrás había sido bautizado por Juan el Bautista y lo había establecido como que le había llegado el tiempo y la hora de establecer el reino de los cielos, porque ahí Mateo habla del reino de los cielos, que viene a ser lo mismo, porque el libro de Mateo está dirigido para el pueblo judío y el pueblo judío no podía hablar ni mencionar mucho menos el nombre de Dios, y por eso que se habla como establecer el reino de los cielos. Y en otros libros como Marcos y Lucas habla acerca de establecer el reino de Dios. Pero viene a ser lo mismo, es establecer el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, es alcanzar esa justicia de méritos que el Señor los había determinado allá en el Edén con Adán y Eva. Eso es lo que en este momento creemos firmemente que Cristo hizo eso, en su consumación, en su muerte, en su ascensión, en su resurrección, y en esa evidencia de que Él viene a cautivar en nuestros corazones, a deslumbrar, a darnos luz, a alcanzarnos una vida eterna. Podemos mirar que se establece un reino. Ese reino, como habla, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que quiere decir reino, ¿no? Una palabra hebrea que decía basilea, la palabra que comunica tres significados distintos. Uno, que es la esfera sobre el cual reina una monarquía. Segundo, la gente sobre el cual ella reina. Y tercero, el acto de reinar en un reinado, establecerlo. Todo reinado tiene un rey, tiene un territorio y tiene unos súbditos. Es precisamente así como el reino de Dios se establece. Dios como rey, Cristo estableciéndose físicamente, generando un ámbito territorial que es nuestro cuerpo, en el cual se ha separado totalmente de estas influencias de esclavitud del mundo que se vive,
y también determinar un territorio, y un territorio en el cual se establece como tal la iglesia. El reino de Dios, algunas veces en el pueblo del reino, como dice en el libro de Apocalipsis, dice que el reino de Dios es la esfera en la cual el reino de Dios es percibido. Esta esfera a veces es presente o a veces es futura. Es una esfera introducida después del ministerio de Juan el Bautista, lo cual entra en ella con una determinación muy clara. Juan no puso pie dentro de esta nueva esfera, sino que se quedó en sus umbrales. Hablamos de Juan el Bautista. Pero las bendiciones del reino de Dios son tan grandes que el más pequeño en él es mayor que Juan. Jesús, Yeshua, le ofreció el reino al pueblo de Israel porque este era el heredero natural, como dice Mateo 8:12. Pero las autoridades religiosas, seguidas por la mayoría de la gente, y lo sabemos, no solamente rehusaron entrar en sus bendiciones, sino trataron de prevenir la entrada a otros. Sin embargo, muchos publicanos y prostitutas entraron en el reino, como habla en el libro de Mateo 21:31. En otras partes, el reino es una esfera futura, inaugurada por el regreso de Cristo. Los justos heredarán el reino, dice ahí en Mateo 25:34. Restablecerán como el sol en el reino de Dios. La entrada en este reino futuro es un sinónimo de entrar a una vida eterna, de una edad venidera. Pero el reino también es el reinado soberano de Dios, Basilea, dice, ¿no? Que se emplea en referencia a quienes, a que esos reyes quienes no han recibido reino o autoridad para gobernar como reyes. Luego, estos reyes entran en sus reinos, en esos en los que da autoridad el mundo de las tinieblas. Un hombre noble, estirpe, partió en un país lejano para recibir un reino, Basilea, establecer un territorio, ¿no? Eso es lo que significa el reino, territorio, posesión, poder. No obstante, el reino de Dios no es simplemente un reinado abstracto. Es el reinar de Dios derrotando dinámicamente la maldad, redimiendo a los pecadores, porque Cristo debe reinar como el único rey verdadero en el cual se establece como el rey de ese reino. El reino de Dios, su soberanía redentora, ha entrado en la historia de la persona de Cristo para romper el poder de la muerte y de Satanás. Vendrá en poder y gloria cuando Cristo regrese para determinar en la destrucción de estos enemigos. Dada la presente victoria del reino de Dios, nosotros podemos entrar en esa esfera de las bendiciones en este presente y todavía anticipar las mayores bendiciones cuando Yeshua vuelva. Ahora podemos determinar y definir también que el reino de Dios como el reino soberano de Dios manifestado en Yeshua para derrotar a sus enemigos, creando un pueblo sobre el cual Él reina y haciendo surgir una esfera o esferas en las cuales el poder de su reinado es percibido. Y vamos a hablar en otros contextos y en otras definiciones que también puede expresarse bíblicamente, que el origen profético de intenso sabor escatológico, dice, habla así, es expresión alusiva a la presencia de Dios en medio de un pueblo elegido. Alude a la supremacía de Dios y a la preferencia que ha manifestado en la historia de la salvación por su pueblo elegido, Israel. En Mateo se prefiere decir reino de los cielos, como decíamos, ¿para qué? Para alcanzar la salvación a los judíos. Hay cierta resonancia misteriosa en la expresión. Misteriosa es la actuación que Yahweh en los tiempos antiguos, en la escatología, es la referencia cuando se pone la expresión en labios de Jesús, frecuentemente al referir una palabra subjetiva que dice la palabra Basilea, ¿no?
que este tiempo del reino, ¿no? que gobierna, que tiene una primacía, que alude a establecer un dominio sobre su pueblo, ¿no? Y hace referencia de la autoridad divina, en el cual se alude desde los primeros pasos de la Biblia, en Éxodo 19, 6, hasta la renuncia del pueblo a ese reinado cuando pide un rey terreno. No te he rechazado a ti, sino a mí, porque no reiné sobre ellos, dice ahí en Primera de Reyes 8:7. En el Antiguo Testamento, esta clara referencia teocrática, Dios manda en su pueblo. Se alude con frecuencia al trono de Dios que está en el cielo, expresión que se usa con mucha frecuencia en el libro de Mateo. Pero también vemos que en el sentido del reino de Dios se quedó muy claro en las profecías y con los profetas de Isaías, Daniel y en los Salmos. Hablan claramente que ese reino iba a ser enviado a través de Cristo Jesús. Estamos haciendo un poco de referencia porque qué importante es poder saber que este reino de Dios no nace simplemente de una condición religiosa, de que de repente viene una doctrina y se establece. No, acá estamos dando un poco de historia para recordar que lo que se estableció históricamente tiene un contexto espiritual, pero hoy en día lo tenemos que poner en esa condición de valorar, en este término en el cual estamos pasando estas tribulaciones, valorar el reino de Dios, honrar el reino de Dios, establecer el reino de Dios. Y obviamente lo viene en este contexto en el cual estamos pasando esta cuarentena, nos lleva a un reto en el cual nosotros hemos sido recluidos y estamos viviendo de una manera personal. Un aislamiento, pero sabemos que en ese aislamiento nos hemos tenido que remontar a una entrega, a un acceso de intimidad con ese Dios verdadero que ha creado y ha establecido esa condición del reino de Dios. Y ahí es donde nosotros determinamos nuestra fe y establecemos nuestra creencia de saber que esa es la condición que hoy en día podemos tomar como parte, como base, como estructura para poder desarrollar este nuevo rol en el cual la iglesia va a empezar a trabajar con estas situaciones de estos tiempos finales. Y que bueno, históricamente sabemos que estamos viviendo tiempos escatológicos, tiempos finales. Pero qué tan importante es que el reino de Dios nosotros la tengamos que tenerlo sumamente claro. Porque ese reino tiene sus reglas, este reino tiene su condición a tratar, que dice hay un tiempo en el que Jesús fue tentado también por los discípulos. Decíamos, ¿qué hacemos, no? ¿A quién vamos a cumplir, al César o a ti, no? Y mismo Dios sabía, Yeshua, y estableció claramente que decía que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy esa palabra se establece como una profecía, como una rema en este tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos de un reino. No somos de ese ámbito del César. No somos de este ámbito del mundo, de este reino que se estableció y que sabemos que Cristo determinó que era el reino de Satanás. Este es el tiempo en el cual nosotros miramos las naciones, miramos los reinos, miramos los presidentes, las autoridades, que ellos están trabajando y están sujetos a una ley del mundo, no están sujetos a la ley del reino de Dios. ¿Por qué? Porque son completamente dos territorios y dos ámbitos totalmente separados, que trabajan con un territorio diferente, porque sabemos que el territorio natural de Satanás es este mundo, pero en el reino de Dios el territorio es diferente, es un territorio espiritual, es un ámbito espiritual en el cual nosotros nos metemos y nos alineamos y nos afirmamos por esa convicción de que Él nos escoge, de que Él nos determina,
Y así nosotros podemos tener la experiencia viva de que ese rey existe y de que ese reino, que no lo hemos visto, lo podemos anhelar, visualizar por la palabra. Y este es el tiempo en el que nosotros tenemos que mirar con esa claridad y esa nitidez de que aún viniendo restricciones de este mundo, aún estableciendo manejos que van a tomar ciertas situaciones de no poder crecer como iglesia, creo que el Señor nos ha establecido y nos ha formado desde siempre a mirar que nosotros hemos sido levantados como iglesia, hablando físicamente, individualmente. Cada uno ya ha sido impactado por el poder de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso establece la iglesia. Recordamos que en el tiempo en el cual la presencia de la Chaquiná, la presencia del Espíritu era alcanzado a través del templo. Pero ese templo se rasgó, ese templo se violentó y ese tiempo fue traspasado por la muerte de Yeshua en la cruz. Y de ahí no más hubo esos ritos, tradiciones en las cuales se seguía esperando y se sigue esperando en este tiempo. Los judíos ortodoxos siguen anhelando esperar la llegada de ese Mesías. Qué importante es que en esta hora nosotros podamos determinar que nuestra fe está ya desarrollada, volcada a poder establecer firmemente la vida eterna en la cual ya la estamos viviendo. Ya estamos viviendo ese proceso en el cual Cristo, al morir y al escogernos, nosotros tenemos establecido ese reino de Dios en nosotros, en el cual nuestros códigos son determinantes para que nosotros podamos caminar en este tiempo natural y poder así de esa manera alcanzar a crecer en nuestra fe, robustecerla, porque en la unidad y en la revelación de este reino, en nosotros interiormente, podemos ser fortalecidos, podamos ser manifestados en esas raíces en las cuales nosotros tenemos que afirmarnos. Hoy más que nunca, las limitaciones en las cuales la iglesia no permite ser congregada, hoy en el que el creyente ha perdido su valor como parte de esta contaminación de que recordamos, así como las pandemias que vinieron, las plagas que vinieron al pueblo egipcio, vieron que el pueblo y el faraón tenían miedo a las plagas, pero no tenían miedo a Jehová. Hoy vimos y vemos las noticias y vemos las circunstancias en que la humanidad está viviendo. En el temor a la pandemia, en el temor a las condiciones en las cuales podemos perder la vida por una condición de pandemia. Pero recordamos que cuando el pueblo hebreo salió de esa condición de esclavitud de los egipcios, ellos tuvieron la fe y la convicción en ese Dios en el cual estaban siendo conectados. Hoy viene a ser lo mismo. Hoy viene a ser lo mismo porque la revelación que en esta palabra, en esta hora, el Señor nos llama a recibir su palabra fiel y verdadera, que es desde el inicio hasta el fin eterno, porque Él estará con nosotros todos los días de nuestros tiempos. Él estará con nosotros. Él como Rey de este reino estará con nosotros. Él no nos ha dejado, y a pesar de todas estas situaciones que están escuchándose, de muertes, de miles de muertes, nosotros tenemos un rey y un reinado
en el cual nos sujetamos y nos involucramos en esa fe. Y esa fe nos determina creer firmemente que Él está en control de nuestras vidas y de este mundo. Y en esa condición, y en esa madurez y en esa revelación que podemos tener, nosotros podemos establecer una firmeza en las convicciones en las que en este tiempo estamos siendo retados. La palabra está en el que Él se mostró, Él se reveló, Él estableció. Y por causa de esa condición, Él nos visita. Esto no es una religión, porque la religión sería guiarnos a ciertos patrones y ciertos ritos, pero dice palabra de 1 de Juan 4, dice que nadie conoce al Padre sino Él, que nos conoció, en su amor nos reveló su amor verdadero. Ahí cambia todo este aspecto de crecer y establecer las cosas que queremos vivir como parte de esta manifestación de sostenimiento que tenemos que recibir en todo este fin de cuarentena, en el cual ya se empiezan a poner ciertas restricciones, porque podemos ser libres, podemos salir, pero también se van a establecer ciertas cosas que van a determinar limitaciones. Y obviamente tenemos que acatarlas, porque como ley del mundo tenemos que acatarlas. Jesús cumplió con la ley del mundo, pero no somos del mundo. Y ahí está el discernimiento que cada hijo de Dios necesita establecer. Necesitamos tener que ser cuerdos para poder llevar a cumplir primero la ley, porque la tenemos que cumplir, pero al mismo tiempo también tenemos que ejercer el ejercicio de que somos de un reino diferente. Y que desafortunadamente el mundo no puede ejercer dominio sobre ese reino, porque no tiene la autoridad y no tiene el legalismo para poder ejercer esos derechos. Pero nosotros sí. Nosotros sí podemos entrar a cumplir, porque por nuestra fe vemos que hasta que Cristo venga, nosotros nos dice que permanezcamos como iglesia, que permanezcamos como pueblo escogido, como una pequeña manada separada, guardada, porque Dios anhela que todos seamos llamados como hijos de Dios, pero también dice la palabra que son pocos los escogidos, porque muchos perderán esa convicción y esa afirmación en su fe. Y justamente en este tiempo, que muchos, conociendo la palabra, van a entrar a un proceso de crisis en el cual tocan fondo y vemos que ese fondo muchas veces no está cimentado en la roca, que es Cristo Jesús. Y esto estamos hablando de cristianos. Estamos hablando en el que tiempos actuales vemos los reportes y las noticias desafortunadas de personas creyentes quitándose la vida. Y todo esto por falta de determinar y establecernos como la llenura, porque aquel que tenga esa condición de escuchar más las noticias va a terminar pues siendo afectado emocionalmente, siendo afectado en sus sentimientos, en sus emociones, y obviamente sabemos que espiritualmente va a ser afectado y va a ser tomado por el enemigo. Es tan importante de saber que a pesar de estas crisis nosotros tenemos que permanecer, resistir
a todas las tribulaciones que vendrán, dice. Porque estas son pequeñas tribulaciones, pero habrá más tribulaciones que vendrán. Y nosotros tenemos que estar afirmados en ese reino por el cual Cristo murió y lo estableció. Y que por la historia vemos que todos los líderes de la iglesia sacrificaron su vida justamente por eso, por establecer y por determinar el reino de Dios aquí en la tierra. Somos ese pequeño remanente, esa pequeña manada que para este tiempo necesita aquel hermano que no conoce, necesita de ti, necesita de tu fe, necesita de tu testimonio para poder llegar a vivir la experiencia de que Dios toque su vida y pueda ser alterado de una manera sobrenatural. Hoy más que nunca, el mundo está necesitando de nosotros. Está necesitando de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia hoy ya no está. Físicamente no puede estar congregada. Pero sí sabemos que la iglesia está activa, como tú, como yo, anhelando servirle al Señor. ¿Y cómo le vamos a servir? Pues bueno, de la forma como el Señor sabe que ya nos ha desatado todos estos vehículos, todas estas maneras y estas fuentes de ayuda visual, virtual, cibernética, y que toca en este tiempo seguir usando, seguir visitando a estos vínculos que tenemos para poder constantemente llevar esa visita de amor en el cual el Señor nos ha dado la oportunidad de poder haber recibido esa experiencia. Somos discípulos del Señor. Estamos establecidos para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias de la palabra de Dios, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El plan no ha cambiado, el plan sigue. Las condiciones han cambiado, sí, pero el plan sigue, la misión sigue, el propósito sigue. Somos nosotros los que tenemos que en esta hora clamar porque el Señor nos dé fuerzas, nos dé estrategias, nos establezca como este remanente para continuar, porque en todo tiempo la historia de la iglesia tuvo persecución, tuvo situaciones en las que el mundo de las tinieblas, los líderes fueron totalmente perseguidos a la iglesia, y sabemos por historia las formas y las maneras como fueron perseguidos hasta el día de hoy. En el país de China, escuchaba las noticias en días pasados, la destrucción de una iglesia, de una media iglesia cristiana, en el cual literalmente destruyeron el templo. Y esa congregación de 10.000 personas hoy se están refugiando en esa condición totalmente diferente. Bueno, recordamos en los tiempos de los discípulos que estaban congregados o reunidos a escondidas, pero continuando ese propósito de poder establecer el reino de Dios. Tenemos que recordar que tenemos ciertas condiciones en las cuales nosotros no podemos negarnos a esos planes, porque es el Señor Cristo el que nos llevó a esa experiencia, y en agradecimiento nosotros damos este valor,
Nosotros miramos estas circunstancias, decir que nadie se pierda si Él tuvo misericordia de alcanzar mi vida de pecado y ponerme una vida totalmente de gracia. ¿Cuántos más hoy en esta condición de temor, de miedo, de angustia la están necesitando? Hoy vamos a orar por nuestros hermanos que no conocen este reino de Dios. Padre, gracias, Señor, por esta hora. Venimos dándote la gloria y la honra. Una vez más reconocemos, Señor, los planes preciosos que tú tienes, Señor, con tu iglesia. Hoy vemos, Señor, que este reino que tú tienes como plan perfecto para recoger a lo que tú anhelas, Señor, salvar a tus hijos, llevarlos a ese ámbito de ese reino de Dios allá en el cielo, pero que aquí ya lo estamos viviendo, porque dentro de nosotros hay una luz eterna, continua, que ha sido marcada por la palabra tuya, por la palabra que tú has dejado a través de tu Espíritu Santo. Padre, presentamos en esta hora todos tus hermanos que no te conocen, que están pasando por esa situación de temor, de miedo, de dudas. Intercedemos por sus vidas. Clamamos porque tú tengas misericordia de ellos, Señor. Que no importando estas condiciones, porque hay mucha gente que en este tiempo puede estar perdiendo la vida por este virus, pero hay mucha gente que está perdiendo la vida también por otras circunstancias. Y por eso pedimos, Señor, en esta hora tu intervención, como tú la hiciste conmigo, Señor, con mis hermanos. Alcanza, Señor, la vida de aquellos que en esta hora están siendo confundidos, están siendo alienados por las noticias, por la presión social, noticias, por la información cibernética. Señor, alcanza, Señor, alcanza con tu amor. Visita en esta hora, Señor, a todos aquellos que no te conocen y que tengan un impacto en esta noche, Señor, de la vida permanente, gloriosa contigo, Señor. Hoy presentamos a tu Hijo Yeshua como el único perfecto Salvador de nuestras vidas. Hoy presentamos al Espíritu Santo, que es el que revela a su Hijo. Hoy presentamos la disposición de todo corazón rendido, que esté pasando por tribulaciones. Hoy pedimos que te rindas. Hoy pedimos que mires esta alternativa de mirar a los cielos. Porque cuando tus fuerzas no pueden, mira a los cielos, porque ahí es donde encuentras ese beneficio en el cual hay alguien que está mirando. Y ese alguien es el poder de ese Dios verdadero, en el cual tiene una esperanza de saber que tú puedes rendirte y puedes abrir tu corazón y puedes recibirlo por justicia y confesarlo para salvación, que Cristo Jesús es el Señor de señores, que es el Salvador y es el dueño de tu vida. Gracias, Señor, porque tu paz entre, Señor, en cada casa, en cada recinto, en cada hospital, Señor,
Oramos por todas las personas que están al frente, Señor, de batalla. Por todas esas personas que han determinado, Señor, aún sin conocerte, pero tienen una fe por el hermano. Y eso codifica la ley del reino de Dios. Los beneficios que tú das, Señor, para ser usados en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias porque así creemos que tú has escuchado nuestra oración y que tú alcanzas, Señor, en esta hora, Señor, con ángeles, ministradores, Señor, que siendo enviados a dar esa luz y a establecer lo que tú quieres, Señor, el reino de Dios en sus corazones. Gracias, Señor.